La viscosidad de los fluidos es un tema bastante interesante, así que he desarrollado este otro video como complemento a la primera parte para el módulo de mecánica de fluidos. Mi nombre es Gilmar Sahar, soy ingeniero civil y tendré el placer de compartir este conocimiento con ustedes. Para esto vamos a plantearnos un objetivo, que es el de conocer los conceptos de fluidos newtonianos y no newtonianos, la variación de la viscosidad por cambios de temperatura, además de los grados de viscosidad SAE. Al estudio de las características de deformación y de flujo se conoce como reología, que es el campo del cual aprendemos acerca de la viscosidad de los fluidos. Una diferencia importante que se debe entender es la de los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Para eso vamos a comenzar con el primero. ¿Qué son los fluidos newtonianos? Pues son cualquier fluido que se comporte de acuerdo a la ecuación que vimos en el primer video y que está plasmada en la diapositiva. Todos ellos se conocen como líquidos newtonianos. La viscosidad μ es función exclusivamente de la condición del fluido, en particular de su temperatura. La magnitud del gradiente de velocidad, que es lo que tenemos ahí en fracciones, no tiene efecto sobre la magnitud de la viscosidad. Los fluidos más comunes como agua, aceite, gasolina, alcohol, queroseno, benceno y glicerina están clasificados como fluidos newtonianos. Al contrario, un fluido que no se comporta de acuerdo con la ecuación planteada se conoce como fluido no newtoniano. La diferencia entre los tipos de se muestra en la figura gráfica que tenemos en la presentación. La viscosidad del fluido no newtoniano depende del gradiente de velocidad, además de la condición del fluido mismo. Acá podemos observar en la gráfica, en el eje de las X, tenemos el gradiente de velocidad y en el eje de la Y tenemos la tensión de corte del líquido. Y también tenemos la diferencia entre el fluido newtoniano, que está al centro, y los otros tres, que son fluidos no newtonianos, que vamos a ampliar a continuación. Pero en esta misma figura podemos observar que la pendiente de la curva de la tensión de corte contra el gradiente de velocidad es una medida de la viscosidad aparente del fluido. Cuanto mayor sea la pendiente, más grande será la viscosidad aparente. Ahora enfocándonos en esta gráfica que estoy señalando, debido a que los fluidos newtonianos tienen una relación lineal entre la tensión del corte y el gradiente de velocidad, la pendiente es constante y por consiguiente, también la viscosidad es constante. La pendiente de las curvas de los fluidos no newtonianos es variable. Y lo pueden observar ustedes acá con los fluidos dilatantes, pseudoplásticos y los plásticos de Bingham. Ahora, ya que habíamos hablado de los fluidos newtonianos, ahora vamos con los no newtonianos. Para eso, vamos a mantener la gráfica para ir observando el comportamiento, pero estos se pueden clasificar como independientes del tiempo y dependientes del tiempo. Y como su nombre lo indica, los fluidos independientes del tiempo tienen una viscosidad a cualquier tensión de corte, que no varía con el tiempo. La viscosidad de los fluidos dependientes del tiempo, sin embargo, cambiará con él. Acá tenemos unos ejemplos de fluidos no newtonianos que vamos a ver más adelante y que vamos a ampliar por cada uno de ellos a qué clasificación pertenecen. Para ello, habíamos definido que habían tres tipos de fluidos no newtonianos, que son los que tenemos acá en la gráfica, así que vamos a ver uno por uno a continuación. Comenzando con los pseudoplásticos. Nos vamos a enfocar en esta gráfica que tenemos acá, gráfica que está por sobre
la línea constante de la gráfica lineal de los fluidos newtonianos. Podemos observar de que la curva inicia abruptamente, lo que indica una alta viscosidad aparente. Luego, la pendiente disminuye al aumentar el gradiente de velocidad. Algunos ejemplos de este tipo de fluidos son el plasma sanguíneo, el polietileno fundido, que tenemos acá, y las suspensiones acuosas de arcillas, que es el que tenemos acá. Ahora vamos con el siguiente, con los dilatadores. La gráfica de la tensión de corte contra el gradiente de velocidad se encuentra por debajo de la línea recta correspondiente a los fluidos newtonianos, que sería esta línea verde. La curva empieza con una pendiente baja, lo que indica una baja viscosidad aparente, pero luego la pendiente aumenta al aumentar el gradiente de velocidad. Algunos ejemplos de fluidos dilatadores son la fécula de maíz, el almidón en agua y el dióxido de titanio. Entonces acá tenemos unos ejemplos. La maicena, creo que muchos lo conocemos. Ahora vamos con el último, que son los fluidos de Bingham. En ocasiones conocidos como fluidos de tapón de flujo. Estos requieren el desarrollo de un nivel significativo de tensión de corte antes de que empiece el flujo, como se puede demostrar acá en la figura. Si se fijaron, todos los demás comenzaban desde una tensión de corte baja, mientras que los plásticos de Bingham tenemos una tensión de corte bastante alta antes de comenzar. Cuando empieza el flujo, se tiene una pendiente de la curva esencialmente lineal, que es la que estamos observando acá, lo cual indica una viscosidad aparentemente constante. Algunos ejemplos de fluidos de este tipo son el chocolate, la catsup, la mostaza, la mayonesa, la pasta dental, la pintura, el asfalto, algunas grasas y las suspensiones acuosas de ceniza de carbón o de sedimentos de aguas residuales. En este punto es donde podemos comprender un poco más acerca de la tensión de corte de la cual estamos haciendo referencia desde hace unos minutos. Por ejemplo, si usted toma un bote de catsup y quiere colocar en su plato, este no fluye fácilmente. Usted tiene que golpearlo un poco, es decir, generando fuerzas. Esas fuerzas son tensiones de corte para hacer fluir este líquido. Entonces es ahí donde se debe de aumentar la tensión de corte que aparece acá en la gráfica para poder obtener fluidez, como activar la viscosidad del elemento. Ahora vamos con los que hacían falta, los dependientes del tiempo. Estos son muy difíciles de analizar debido a su viscosidad aparente, ya que varía con el tiempo, así como con el gradiente de velocidad y la temperatura. Ejemplos de fluidos dependientes del tiempo son algunos aceites de petróleo, la tinta de impresión que tenemos acá, el nylon, algunas jaleas, que acá pusimos unos ejemplos, la masa de harina y varias soluciones de polímeros. Todos estos se les conoce como fluidos tixotrópicos. Ahora vamos con otro tema, que es la variación de la viscosidad con la temperatura. Y tal vez se les sean familiares algunos ejemplos de la variación de la viscosidad de los fluidos debido a la temperatura. Por ejemplo, el aceite para motor, por lo general, es bastante difícil de vaciar cuando está frío, lo cual indica que tiene una viscosidad alta. Conforme la temperatura del aceite va aumentando, su viscosidad disminuye notablemente. Todos los fluidos exhiben este comportamiento en algún grado, mientras que los gases se comportan de manera diferente a los líquidos.
en el hecho de que la viscosidad aumenta al tiempo que aumenta la temperatura. También se tiene que la magnitud del cambio es, por lo general, menor que la que se da en líquidos. Acá podemos observar en la tabla los fluidos de ejemplo, las temperaturas a la cual están y la viscosidad dinámica que tienen cada uno, colocando como referencia la del agua, que es de 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Entonces, si lo comparamos a los otros dos elementos, gasolina y aceite, podemos observar que tienen una mayor viscosidad. Mientras que el aceite SAE 30 tenemos el mismo comparándose en dos temperaturas distintas. A 20 grados tiene 3.5 y a 80 grados Celsius tiene 1.9 por 10 a la menos 2. Entonces ahí podemos ver la diferencia y lo vamos a poder comprender un poquito más con la siguiente gráfica que vamos a presentar. Acá podemos observar y complementar lo que estábamos hablando acerca de la variación de la viscosidad con la temperatura, teniendo varios ejemplos. Cada línea es un fluido distinto. La línea verde que tenemos ahí es la del agua. Entonces, este es su comportamiento en cuanto al aumento de temperatura que podemos observar en el eje X. Ahí tenemos el aumento de temperatura y queriendo explicar de que la viscosidad del agua disminuye en base al aumento de temperatura. Contrario a los gases que tenemos acá en la parte inferior, la viscosidad aumenta conforme al aumento de temperatura. Y así podemos verificar el de cada uno de los materiales que tenemos acá. Obsérvese acá que la viscosidad está graficada en una escala logarítmica. Esto debido al intervalo tan grande de valores numéricos que tenemos. Una medida de qué tanto cambia la viscosidad de un fluido con la temperatura está dada por su índice de viscosidad, que es el siguiente tema que tenemos ahorita, referido en ocasiones como una I mayúscula y una V mayúscula, que es lo que tenemos en los gráficos. Este es especialmente importante en los aceites lubricantes y en los fluidos hidráulicos que se utilizan en equipos que deben operar en condiciones extremas de temperatura. Además, quiero que manejemos estos conceptos, que un fluido con un alto índice de viscosidad muestra un cambio pequeño de viscosidad con respecto a la temperatura, mientras que un fluido con un bajo índice de viscosidad exhibe un cambio grande en su viscosidad con respecto a la temperatura. Y para ampliar más en este tema, deberían de retroalimentarlo investigando un poco más con la norma STM D2270. En la figura podemos observar las curvas típicas de aceites con índices de viscosidad de 50, de 100 y de 140. El índice de viscosidad es determinado mediante la medición de la viscosidad de una muestra del fluido a 40 grados Celsius y a 100 grados Celsius, comparando estos valores con los de ciertos fluidos de referencia. Ahora vamos a continuar con el tema de medición de la viscosidad. Para ello, los procedimientos y el equipo para medir la viscosidad son numerosos. Algunos emplean los principios fundamentales de la mecánica de fluidos para tener la viscosidad en sus unidades básicas. Otros indican exclusivamente valores relativos de la viscosidad, que se pueden utilizar para hacer comparaciones entre uno y otro fluido. Para ello, la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, por sus siglas en inglés ASTM, genera normas para la medición y el informe de viscosidades. Respecto al tema, podemos explicar un ejemplo de un equipo para hacer una medición de viscosidad, teniendo el viscómetro de caída de bola. Cuando un cuerpo cae en un fluido bajo la sola influencia de la gravedad, se acelera hasta que la fuerza que lo jala hacia abajo, es decir, su peso, queda balanceada por la fuerza de flotación y la fuerza de arrastre viscoso que actúan hacia arriba. La velocidad que adquiere en ese momento se conoce como velocidad terminal.
El viscómetro de caída de bola que se presenta en la figura que tenemos acá arriba utiliza este principio, haciendo que una bola esférica caiga libremente a través del fluido y midiendo el tiempo requerido para que ésta recorra una distancia conocida. Así pues, la velocidad puede calcularse. En la figura que tenemos acá, se muestra un diagrama de cuerpo libre de la bola en el que el W es el peso de la bola. Acá, Fb es la fuerza de flotación y Fd es la fuerza de arrastre viscoso que actúan sobre la bola. Cuando ésta ha alcanzado su velocidad terminal, se encuentra en equilibrio. Teoría que podemos ver de una forma más práctica en este esquema que tenemos acá, donde está la bola en caída libre, el fluido está todo alrededor de él y la distancia ya está medida. Entonces es el mismo principio para esta máquina que tenemos acá. Como segundo ejemplo tenemos el viscómetro universal de Seibold. La facilidad con la que un fluido fluye a través de un orificio de diámetro pequeño es una indicación de su viscosidad. Este es el principio sobre el cual está basado el viscómetro universal de Seibold. La muestra de fluido se coloca en el aparato que tenemos acá, en la parte superior. Después de que se establece el flujo, se mide el tiempo requerido para colectar 60 mililitros de fluido del que se está analizando. El tiempo resultante se reporta como la viscosidad del fluido en segundos universales Seibold. Puesto que la medición no está basada en la definición fundamental de la viscosidad, los resultados son solamente relativos. Sin embargo, sirven para comparar las viscosidades de diferentes fluidos. La ventaja de este procedimiento es que es sencillo y requiere un equipo relativamente simple. Para complementar el tema, debemos de hablar acerca del grado de viscosidad SAE. La Sociedad de Ingenieros Automotrices, por sus siglas en inglés, SAE, ha desarrollado un sistema de valoración en aceites para motor y lubricantes de engranajes y de ejes que indican la viscosidad de los aceites a temperaturas específicas. Los aceites que tienen el sufijo W, que es lo que aparece acá en la tabla, deben tener viscosidades cinemáticas en los intervalos indicados a 100 grados Celsius. Los aceites que poseen multiviscosidad, como el SAE 10W30, deben de cumplir con las normas en las condiciones de baja, que tenemos acá, y alta temperatura. Las especificaciones de valores de viscosidad máxima a baja temperatura para aceites está relacionada con la capacidad del aceite para fluir hacia las superficies que necesitan lubricación, a las velocidades de motor que se alcanzan durante el inicio del funcionamiento a bajas temperaturas. Acá tenemos otro dato que es la siguiente columna. La viscosidad de bombeo indica la capacidad del aceite para fluir hacia la entrada de la bomba de aceite de un motor. Y las especificaciones del intervalo de viscosidades a altas temperaturas se relacionan con la capacidad del aceite de proporcionar una película de aceite satisfactoria para llevar las cargas esperadas mientras no se tenga una viscosidad excesivamente alta, que pudieran aumentar la fricción y las pérdidas de energía generadas por las partes del movimiento. Por lo tanto, los aceites que nosotros utilizamos para motores o lubricantes para engranajes deben de cumplir este tipo de especificaciones que los hacen en laboratorios de control de calidad de materiales. Bueno, eso es todo para esta segunda parte. Espero haya sido de su agrado. Les voy a pedir de favor si pueden suscribirse a mi canal. Nos vemos en próximos videos.